Ya estamos listas. Muy bien. Mira, buenos días a todos. Pues bueno, como ustedes saben, en el despacho Diana Carvajal, pues nosotros nos ocupamos de que nuestros clientes y amigos pues estén tranquilos, que tengan esa cultura preventiva, sobre todo hablando del tema patrimonial, ¿sí? Que estemos listos, blindados y protegidos para que podamos estar tranquilos y tener a nuestras familias de igual forma protegidas. Es por eso que hoy invitamos a la abogada Amira Achach, aparte de ser una gran amiga. Ella es socia fundadora de Bada Legal, una firma de abogados yucatecos especializados en asuntos legales y corporativos. Amira, buen día, muchas gracias por acompañarnos. Si quieres platicarnos un poquito de Bada Legal. Hola, buenos días. Diana, buenos días a toda la audiencia. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ti por plantear este tema muy importante que ahorita, pues en el mes del testamento, está teniendo mucho, pues, auge, ¿no? Bada Legal, ¿qué es lo que hacemos? Pues básicamente asesoramos, la realidad es que nos dedicamos a empresas y asesoramos en todas las cuestiones legales que necesitan las empresas, ¿no? O sea, cuando tú inicias un negocio, pues obviamente, además de la parte operativa, la idea, la creación, etcétera, etcétera, pues básicamente necesitas también tener una formación en cuestión de leyes, ¿no? O sea, ¿qué tengo que cumplir en ese negocio para no tener ningún problema de carácter legal? Entre eso se incluye la parte fiscal también, que es sumamente importante. Entonces, nosotros damos asesoría a los empresarios, a los emprendedores, a todo tipo, independientemente del tamaño de tu empresa o el giro, pues vas a necesitar ayuda al respecto, ¿no? En ese apoyo de carácter legal, pues lo vas a necesitar en algún punto. Y parte importante de eso, como también estamos hablando de una empresa que es un patrimonio, ¿no? Entonces, parte importante de ese patrimonio, pues es su protección, no solamente en la vida, ¿no? Sino también en la muerte. Y por ello nosotros también damos, digamos, esta asesoría, brindamos una guía, el ABC, ¿no? De qué es lo que debe de tener un buen testamento para poder proteger tu patrimonio y desde luego así proteger tu familia, ¿no? Pues básicamente es lo que hacemos en Bada Legal, entre otras cosas. La realidad es que tenemos un montón de servicios y están disponibles, los pueden ver en nuestra página web, ¿no? Excelente. Gracias, Amira. Pues mira, fíjate que desde el momento que empezamos a comunicar que íbamos a tener la plática el día de hoy, muchos de nuestros clientes nos hicieron llegar sus dudas. Y si estás de acuerdo, puedo ir mencionando las preguntas para que vayamos de esta forma llevando la logística, que nos vayas respondiendo, ¿te parece? Por supuesto, vengan las preguntas, adelante. Bueno, aquí tengo mi apuntador. ¿Por qué debo y cuándo debo elaborar mi testamento? Ok, me gustaría empezar con la segunda parte. ¿Cuándo debo? Muchas personas, la realidad es que no hay un momento, ¿no? Pero muchas personas empiezan a, pues, ver la posibilidad cuando empiezan a tener una familia, ¿no? O sea, cuando empiezan a tener hijos. Empiezan a cuestionarse, ¿no? O sea, ¿y cómo voy a proteger a mis hijos? ¿De qué manera los voy a dejar seguros financieramente? Empiezan a hacerse esas preguntas, ¿no? Pero también hay una cuestión que a mí me gustaría poner sobre la mesa, ¿no? Que inclusive a mí me ha pasado, o sea, tú dices, no, pues hasta que tenga propiedades, no tengo ni una propiedad, entonces pues no vale la pena que yo haga un testamento. Y la cuestión es que pues nunca sabes cuándo tú eres heredero en otro testamento, ¿no? Entonces hay que pensar, ¿no? En el caso de que, pues no sé, vamos a poner un supuesto muy así fatal, ¿no? En donde yo me vaya de viaje con mi familia y, no sé, hay un accidente en el carro y todos mueren. Mis hijos podrían hacer, digamos, podrían disfrutar de la herencia que me deje mi papá, ¿no? Aunque yo no tenga bienes. ¿Por qué? Porque en el testamento, si a mí me puso como heredera universal, mis hijos automáticamente, o sea, se abre mi testamento y mis hijos automáticamente pueden heredar esos bienes, aunque no sean bienes propios, es como un escalón, ¿no? Es una escalerita, o sea, yo se los heredé de mi papá se los va a heredar a mí, o sea, mi papá me los hereda a mí, yo se lo heredo a mis hijos. Entonces, también es muy importante, ¿no? Contemplar esa idea, porque pues nunca sabemos cómo están los testamentos, partiendo desde el punto de vista de que los testamentos es personalísimo, ¿no? O sea, es una de las características de este tipo de documentos, ¿no? Ok, perfecto. Entonces,
Y ¿Pueden heredarme, no? Ah, bueno, perdón. Si es que es ¿por qué debo y cuándo debo? sí, la otra pregunta que no contesté, empecé al revés. ¿Por qué debo, no? Pues le heredas tranquilidad a tu familia, ¿no? ¿Cuál es la cuestión de los testamentos? Si tú no tienes tu testamento, se tiene que abrir un juicio sucesorio, ¿no? Que es el intestado, el famoso intestado. Entonces, este intestado puede tardar mínimo, o sea, de 2 años a 10 años en resolverse, ¿no? Porque estamos hablando de que la carga de trabajo en los juzgados, pues de por sí es altísima, ¿no? Okay. Entonces, obviamente, pues allá tienes que esperar bueno, que el juez te vaya diciendo la carga, que se vaya depurando, ¿no? La carga de los juzgados. Entonces, en ese inter no vas a poder disponer de los bienes hasta que ya el juez acuerde, ¿no? Ese es por un lado, y además, obviamente, mientras más dura el proceso, pues más costoso es, ¿no? En cambio, en la parte de hacer el testamento ante notario, pues digamos que si se opta por el proceso judicial, porque aquí se abren 2 vías, tú puedes ir por el proceso judicial o puedes ir por abrir tu testamento ante notario. Si se abre en el proceso judicial, pues obviamente digamos que puede ahorrarse el tiempo y el dinero. Y si se abre en el proceso ante notario, pues en este caso, digamos que te tardas máximo un mes, ¿no? Porque ya digamos que toda esa carga judicial, toda esa carga de trabajo, pues se depura con el notario, que es un procedimiento más fácil. Sí, costoso, o sea, al final abrir un testamento, pues es caro, ¿no? O sea, cuesta, pero básicamente le ahorras dolores de cabeza a tu familia, ¿no? Ok. ¿Y pueden heredar menores? De hecho, aquí, como les comenté, tengo ya algunas preguntas, pero si quieren ir, si van surgiendo dudas, pueden comentarlo en el chat y las vamos resolviendo. Ahora nos preguntan, ¿pueden heredar menores? Sí, sí pueden heredar menores. Si al momento de fallecer el testador tiene como herederos a menores de edad, se instituye en el testamento quién será el tutor de esos menores, ¿no? Hasta que sean mayores de edad y nada más que a la cuestión de disponer de los bienes, en caso de que requieran disponer de la herencia antes de la mayoría de edad de los herederos, el juez va a tener que otorgar una autorización, ¿no? Pero si tú lo ves en el registro público de la propiedad, el menor ya sale como nombre, como propietario, ¿no? De ese bien. Sin embargo, no puede disponer de él, ¿no? Perfecto. ¿Qué es lo más importante en un testamento? Pues lo más importante de un testamento, yo diría que es claridad y sencillez, ¿no? Para que no se complique la interpretación. O sea, mientras más claro, mientras más sencillo sea el testamento, digamos que hay menores probabilidades de que se preste a algún problema, ¿no? Algún conflicto. Hay una cuestión que muchos como que dejan de último, ¿no? Es decir, como que luego lo veo, ¿no? Que es la cuestión de los testigos. Cuidado con los testigos. Los testigos es sumamente importante porque al final, ¿quiénes son los testigos? Los testigos son los que van a defender tu testamento, ¿no? Entonces, hay 2 cosas que ocurren, ¿no? Que no se elige con cuidado a los testigos, ¿no? Entonces, número 1, generalmente, ¿quién hace un testamento, no? Pues generalmente lo hacen los adultos mayores. Entonces, ¿y quién elige? O sea, al final, ¿quiénes son los testigos de los adultos mayores, no? Sus amigos. Entonces, sus amigos tienen la misma edad. Entonces, imagínense, obviamente, en el supuesto lógico, que no, sin ofender a nadie, ¿no? Si fallece ese adulto mayor, pues es muy probable que igual sus amigos estén a punto de, ¿no? O que ya hayan fallecido. Entonces, obviamente, al momento de defender el testamento ante un juzgado, cuando se citen a los testigos y el juez vea que todos los testigos ya están muertos, pues ¿quién va a defender, no? Tu herencia, ¿no? Tu legado. Entonces, ese es un punto, digamos, muy importante. Y otra cuestión, pues es obviamente que sea gente de tu confianza, o sea, gente que tú sepas que va a hacer lo correcto, porque al final es gente que va a pelear por ti. O sea, cuando tú fallezcas, es gente que va a pelear por tu última voluntad, que es sumamente, pues, importante, ¿no? Y siempre los testigos de verdad se dejan para último. Han habido, digamos, horrores en el que los mismos trabajadores de la notaría son los que testifican, que ni siquiera conocen a la persona, o al final así como que se van sacando testigos de donde sea, ¿no? Entonces, es sumamente importante y de hecho, parte del servicio notarial, ¿no? Es que se lee frente a los testigos y los testigos están conscientes de todo lo que dice el testamento, ¿no?
Entonces, esa parte no hay que olvidarlo jamás. Oye, mira, entonces, a ver, aquí recapitulando, nos preguntan, ¿los testigos pueden ser familiares? No, tienen. Pueden ser familiares, pero no pueden ser herederos ni albacea, o sea, no pueden estar dentro de la herencia, A lo ¿no? mejor el primo, el sobrino. Exacto. O sea, por lo que tú dices de referencia, ¿no? Si es alguien ya un adulto mayor, pues a lo mejor ir, pues el sobrino o ahora sí que De amigo. preferencia, yo que digo, debe de ser una persona, pues digamos, que no tenga ningún... ¿Qué sucede? Que cuando tú pones de testigo a un familiar, pues obviamente lo puedes poner en conflicto con otros, ¿no? O sea, con tus hijos, con tus nietos, o sea, puedes meterlo en algún problema. Entonces, generalmente es recomendable que no sea parte de la familia, ¿no? Para no ponerlo en una posición incómoda al momento en donde se empiecen a pelear, ¿no? O empieza a haber algún malentendido con la familia, ¿no? Entonces, generalmente en la práctica son amigos. Ok, perfecto. O algún trabajador de confianza, por así decirlo, que lleva años trabajando con la familia, algo así. Ok, perfecto. ¿Cuántas veces puedo modificar mi testamento? Y ahorita nos pregunta Mariana Pinto si cada que hago ¿cuántas veces lo puedo modificar? Y si cada que modifico tiene algún costo. Esa pregunta me encanta. Porque la realidad es que el testamento lo puedes modificar las veces que quieras. Es más, o sea, en el argot legal se dice que puedes hacer tu testamento en la mañana y cambiarlo en la tarde, ¿no? O sea, y sí he vivido yo casos en donde hubo una persona que, o sea, en un mes cambió su testamento 3 veces, ¿no? Porque se peleaba con sus hijos y luego como que recapacitaba y lo cambiaba. Y luego otra vez se peleaba con el otro hijo, regalo, y así estaba, ¿no? En la emoción, ¿no? ¿Cuál es la cuestión? Que se cobra el testamento completo, ¿no? O sea, no existe una modificación en sí del testamento, se anula el testamento anterior, ¿no? Y entonces sí se tiene que pagar el testamento completo. Entonces, pero sí, bueno, o sea, yo digo, si al final por alguna razón lo quieres modificar porque es una razón muy importante para ti, pues al final digamos que este costo no te va a pesar, ¿no? Pero sí, ese es el único detalle, ¿no? O sea, que cada vez que modifiques, no existe como tal la modificación al testamento, ¿no? O sea, es anularlo. Perfecto. Hablábamos cuando comentábamos el tema de los menores que se designa un tutor, una albacea. Nos pregunta Alejandro Collí, ¿qué pasa si fallece? Aquí vamos a hacer una diferenciación. Una cosa es el albacea y otra cosa es el tutor. El albacea es el guardián del testamento, ¿no? Es el que se designa para ser, digamos, como que el representante de la sucesión, ¿no? El tutor es punto y aparte. El tutor es el que se encarga del menor asignado, ¿no? O los menores asignados. Entonces son dos cosas diferentes. ¿Qué sucede cuando albacea? Cuando fallece el albacea? Sí. Lo que sucede es una cosa que nadie prevé, pero generalmente nosotros recomendamos en el testamento en elaborar una albacea, digamos, nombrar a un sustituto, ¿no? ¿Por qué? Porque puede ser que, además de que fallezca la albacea, puede ser que no quiera aceptar el cargo, ¿no? Porque al albacea no se lo pregunta, ¿no? O sea, el albacea no, digamos, no acepta el cargo del albacea al momento en que se otorga el testamento. O sea, lo va a otorgar una vez que se aperture la sucesión, ¿no? Entonces, en ese momento sí puede suceder que el albacea no quiera, ¿no? Por alguna cuestión, digamos, de familiar, alguna cuestión sentimental, que no quiera meterse en problemas con sus primos, por así decirlo, o que no quiera meterse en problemas con su familia. Pues obviamente en este caso el albacea no acepta el cargo y se tiene que buscar a otro. Entonces, generalmente pedimos que pongan 2 opciones de albacea. Y en el caso que no, el juez es el que nombra quién sería el albacea, ¿no? Dentro de los prospectos. Ok. Y si alguien es designado como tutor de algún menor y antes de que ellos cumplan la mayoría de edad fallece el tutor. O sea, si antes de que ellos fallece, en este caso sería el juez el que diría quién es el tutor, ¿no? Perfecto. ¿Se pagan impuestos por la herencia? Y si el testamento tiene algún beneficio fiscal. En realidad, beneficio fiscal como tal no tiene, ¿no? Pero, ¿qué sucede con el testamento? El testamento está exento bueno, todos los bienes que están dentro del testamento están exentos de impuestos, no pagas ni un solo impuesto. Cuestión importante, por ahorita,
porque hay iniciativas de ley ahorita en la Cámara de Diputados que pretenden gravar las herencias. Entonces, todos aquellos que ahorita tienen en stand-by sus procesos de adjudicación de bienes, o sea, de inmuebles, pues yo les recomiendo que arranquen a correr antes de que acepten esas reformas, ¿no? Que no estamos, digamos, exentos a que pueda suceder eso. Entonces, por el momento no, pero es muy probable que más adelante, que quizás en unos años, sí se graben las herencias e inclusive las donaciones entre familiares, ¿no? Eso hay que estar muy pendientes, ¿no? No se confíen. Si van a hacer algo de una vez que lo hagan. Oye, entonces si yo heredo un bien inmueble, lo único que tengo que hacer es escriturar, ¿no? O sea, yo recibo, no tengo impuesto, pero sí escrituro. Sí, muchas veces se quedan con la idea, la gente tiene la idea de que solo porque ya esté nombrado en el testamento, o sea, que tú eres el heredero, no tienes que hacer un proceso adicional, pero la realidad es que te hace falta un pasito, ¿no? Que es la adjudicación ya de la herencia. Muchas personas han quedado en ese paso, ¿no? O sea, que por desconocimiento, ignorancia, porque nadie les avisa, nadie les dice qué se tiene que hacer, se quedan ahí y solo al momento en el que quieren disponer del inmueble, ya sea venderlo, arrendarlo, cualquier otra operación que quieran hacer con el inmueble, es cuando se dan cuenta que no está su nombre, ¿no? Entonces, cuando se enteran de que les hizo falta ese pasito, que es la adjudicación de la herencia. Ok. De hecho, había otra que eso comentaba, ¿no? Que si simplemente con el fallecimiento, pero bueno, ya con esto nos respondes, no, se requiere la adjudicación y... Exactamente. Perfecto. Acá nos preguntan, ¿se pueden heredar no solo bienes inmuebles, sino joyas, acciones, etcétera? Sí, o sea, prácticamente se puede heredar todo. Puedes heredar inclusive hasta los derechos intangibles. ¿Qué son los derechos intangibles? Las marcas, ¿no? Los derechos de autor. Todo eso se puede heredar. Por eso es sumamente, pues, importante tener en cuenta, ¿no? A veces cuando instituyen legados, que los legados que son, es cuando tú le asignas un bien particular a un heredero específico, ¿no? Haz de cuenta, esta casa de la playa se la voy a dejar a mi hija menor porque fue la que más disfrutó la playa, ¿no? Entonces, eso se llama legado. El legado se le asigna a una persona en particular. ¿Y qué es lo que muchas veces ocurre en la práctica? Que muchas veces las personas, digamos que entre que heredó de su mamá, heredó de su papá, la tía favorita le dejó algo, etcétera, etcétera, o sea, como que van heredando, pierden la idea de qué es suyo, ¿no? O sea, qué realmente es suyo. Entonces, cuando empiezan a hacer, digamos, la lista de bienes muebles e inmuebles que quieren heredar, de repente se llevan sorpresas de que no les pertenece, ¿no? Porque muchas veces en la plática, en lo normal, ¿no? Esa casa es para ti, ¿no? Pero nunca le pusieron a su nombre. Entonces, la persona está con la idea de que esa casa es suya. Y cuando tú entras como abogado en el registro público, pues con toda la pena del mundo, le tienes que decir, pues fíjate que no está tu nombre, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué sucede si tú legas un inmueble que no es tuyo? Pues obviamente no se va a poder disponer del bien, ¿no? O sea, es como si no hubieras puesto nada. O sea, en realidad no le vas a poder heredar a tus hijos ese inmueble, ¿no? Entonces, recomendamos hacer esa, digamos, como que eso le decimos due diligence inmobiliario, que es el checar qué es lo que verdaderamente tienes y qué no tienes, ¿no? Para luego que tus hijos o tus nietos o tus sobrinos no se lleven sorpresas después, ya una vez aperturado el testamento, ¿no? Claro. Ok, mira, a ver, ¿qué sucede con mi testamento en el caso de que tenga muerte cerebral o desaparezca? Mira, ese tema es sumamente, digamos, interesante. Y es un tema delicado, ¿no? La cuestión es que para poder abrir el testamento, ya sea cualquier tipo de testamento, ya sea que tengas hay un montón de tipos de testamentos, ¿no? O para poder abrir la sucesión, en el caso que no tengas testamento, pues el documento esencial que te van a pedir para hacer el proceso es tu acta de defunción, ¿no? O sea, tanto el notario como el juez te va a pedir el acta de defunción del fallecido, ¿no? Entonces, en estos casos, como tú bien dices, hay dos cosas que pueden suceder, ¿no? Una cosa es que tengas una muerte cerebral, o sea, que todavía, ya estás muerto, digamos, prácticamente ya estás muerto, pero todavía no te pueden levantar tu acta de defunción, ¿no? Y la otra es cuando por una cuestión de accidente o la realidad, tristemente, es algo que sucede aquí en Yucatán, no.
pero es algo que sucede muy frecuente en otros estados, ¿no? En Oaxaca, en los estados del norte, ¿no? En donde secuestran a las personas y desaparecen, o sea, y tú nunca sabes qué pasó, ¿no? Tú no sabes si está muerto, no sabes si está vivo, y pues obviamente metes a la familia en un aprieto porque no pueden disponer, ¿no? De los bienes, ¿no? Porque no aparece la persona. Entonces, en este caso vamos a hablar de dos figuras distintas. Una es la figura de muerte cerebral y otra es la figura de desaparición, ¿no? En cuanto a la muerte cerebral, existe un documento llamado Declaración de Voluntad Anticipada, ¿no? Okay. En donde estableces los supuestos para que te desconecten, ¿no? Y el responsable de llevar a cabo esa voluntad. La realidad es que es un documento prácticamente nuevo, ¿no? O sea, no tiene mucho tiempo de que en el Estado se esté utilizando. Entonces, es sumamente interesante porque se hace en conjunto tanto con el notario como con Secretaría de Salud. Entonces, nosotros en Vada Legal hemos elaborado ya bastantes. Generalmente, curiosamente, la realidad es que sí levanta así como que mucha curiosidad de que la mayoría son extranjeros los que piden hacer este tipo de documentos. Pero obviamente en otros países pues ya lleva más tiempo este tipo de documento y pues en Vada Legal nosotros te podemos ayudar a elaborar el documento junto con la participación del notario y la Secretaría de Salud. Este documento, en pocas palabras, ¿qué dice, no? O sea, dice que cuando pues te van a conectar a algún respirador, o sea, algún medio de alguna máquina que mantenga en vida de forma artificial, pues le das tu autorización a una persona responsable para que firme por ti, digamos como que el permiso para que te desconecten, ¿no? O sea, tú le das luz verde para que esta persona lo haga. Exactamente. Entonces, es como la eutanasia, ¿no? Esa es la... Es distinto a la eutanasia en un concepto, ¿no? Que la eutanasia, pues, no necesariamente tienes que estar en inconsciente, ¿no? Ok. En la eutanasia tú puedes estar consciente y, por ejemplo, en otros países como en España, o sea, puedes estar joven, puedes tener 20 años y te diagnostican cáncer terminal, y tú puedes optar por terminar tu vida, ¿no? O sea, estando 100% consciente. En este caso en caso de que tú estés inconsciente y alguien tenga que elegir por ti, yo entro, ¿no? O sea, yo soy el responsable. Perfecto. Y yo entro. ¿Qué otra cuestión es importante aquí? Es también, no solamente decides pues, terminar, digamos, con tu sufrimiento, sino que tú puedes designar qué vas a hacer con tus órganos, ¿no? Si decides donarlos, si decides que tu cuerpo lo donas a la investigación, si quieres que te incineren, todas aquellas disposiciones los pones igual ahí en ese documento de voluntad anticipada, ¿no? Perfecto. Entonces, generalmente se firma en conjunto, ¿no? O sea, desde que ya están haciendo el testamento, ya están pensando en eso. ¿Por qué? Porque dicen, ok, y si tengo un accidente y quedo en coma, pues obviamente no van a emitir el acta de defunción, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Y se plantea esta opción. Y la realidad ya está agarrando un poco más digamos, de camino este documento. Okay. En la otra cuestión, en la desaparición, este es un proceso de carácter familiar que se lleva en un juicio, es un juicio, ¿no? Básicamente es un juicio en donde se le pide al juez que declare a la persona como muerto, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que sucede? Pues tienes que demandar, ¿no? Tienes que ir ante una instancia judicial para que el juez declare al desaparecido. Tienes que esperar 2 años, a partir de 2 años, para que ya pueda proceder la demanda y emitir el acta de defunción, ¿no? Excelente. Gracias, Amira. A ver, tenemos otra pregunta acá. Saludos, José Luis. Muchas gracias. Dice, en el caso de las cuentas bancarias, si en mi testamento hay personas diferentes a los beneficiarios descritos en el contrato con el banco, ¿cuál tiene validez? Sí, impera el contrato bancario. Impera el contrato bancario. Sí. La designación de beneficiarios, inclusive bancarios, de seguros médicos, de pólizas de ahorro y todo ese tipo de cuestiones, impera siempre la cuestión del beneficiario designado en el contrato, ¿no? Por ejemplo, en nuestros casos, ¿no? Que nuestros clientes tienen sus proyectos de ahorro, planes personales de retiro, cuando firman sus pólizas de seguros o de etcétera, ahí designan beneficiarios.
independientemente de lo que yo ponga en el testamento, se va a respetar lo que tengo. Entonces, hay que estar pendientes, ¿no? Siempre recordándoles cuáles son los beneficiarios. Exactamente, solo en el caso de que no se ponga un beneficiario o que el beneficiario ya haya fallecido en ese momento, pues entonces ya entra la parte sucesoria, ¿no? La parte del testamento. Excelente, excelente. Bueno, a ver, acá nos preguntan, ¿cuáles son los requisitos para hacer mi testamento? Y bueno, aquí ya complementando, nos preguntaban costo, porque se manifiesta que septiembre es el mes del testamento. Entonces nos habían preguntado, ¿qué pasa? ¿Hay un precio especial? ¿Se condona algo? ¿Se bonifica algo? Entonces, ¿cuál es el costo? ¿Por qué ahorita en septiembre hay como énfasis en el tema del testamento? ¿Y cuáles son los requisitos para hacerlo? Ok. En cuanto a requisitos, pues básicamente no hay muchos, ¿no? Es ser mayor de edad y estar en plena capacidad, ¿no? Digamos, mental. De eso se cerciora, obviamente, el notario, ¿no? El notario se tiene que cerciorar de que estás en plena capacidad mental para poder, pues, hacer el testamento. En cuanto al costo, el costo, ahorita, en el mes del testamento, ¿qué es lo que ocurre, no? Se disminuyen, se exentan los derechos y se obliga, digamos, como que no se obliga, pero se le dice a las notarías que tienen que pues, hacer un descuento en cuanto a la elaboración de testamentos. Entonces, ahorita los testamentos están alrededor de 4,000 pesos, ¿no? Que de normal te cuestan como 8 aproximadamente, ¿no? Entonces, es un buenísimo momento, la realidad es que es un muy buen momento para aprovechar y hacer el testamento, ¿no? Excelente. De hecho, aquí estamos por abajo, ¿no? Estamos poniendo la información del despacho Bada Legal con la licenciada Mira Chach, para que si tienen alguna otra duda o pues ya quieren elaborar su testamento, pues para que es un muy buen momento. Sí, con la confianza. Nosotros les podemos ayudar, les podemos guiar, les podemos aconsejar, porque ya en la práctica, pues de repente hay cuestiones familiares, ¿no? Un poco enredadas, en donde pues sí es necesario, digamos, como que un empujón legal adicional, ¿no? O sea, adicional al testamento. Entonces, sí vale la pena pues dejar todo en orden y aprovechar este momento en donde pues el testamento está a la mitad del precio prácticamente, ¿no? Sí, sí, claro. Y aquí nos mandaron una última, que pudiera darse el caso que, ¿cómo puede, o sea, si el difunto no manifestó que tenía testamento, ¿cómo puede hacer, o sea, cómo se entera la familia o qué procede en ese caso? Ok, el proceso normal es ya sea que abras tu testamento ante un notario o que se realice el proceso ante un juez, el primer paso por donde empiezan es avisar al archivo notarial, ¿no? Entonces, el aviso en qué consiste, en preguntar si el fallecido tiene un testamento, ¿no? Entonces, ahí el archivo notarial le contesta ya sea al notario o al juez que existe un testamento o cuántos testamentos existen y cuál es el último. Es muy importante. El que prevalece siempre es el último que se elaboró. O sea, yo puedo hacer un testamento hoy y si antes de morir realizo otro testamento, el que va a ser válido es el último. Ok, perfecto. Pues Amira, por el momento eso es lo que nos han hecho llegar nuestra audiencia. Te agradezco tu tiempo. Si quieres cerrar, si sientes que algún punto que no tocamos y que tú sabes que es algo como trascendental para comunicarlo. Pues más que nada es la cuestión de ser precavidos, ¿no? O sea, nunca sabemos, no sabemos qué nos depara el destino, ¿no? Y más con este hecho digamos, yo creo que ahorita muchas personas están viendo esta cuestión de la mortalidad, ¿no? El ser humano, pues al final, ¿qué es lo que tienes? Como decía mi abuelito, lo único seguro cuando naces es que te vas a morir, ¿no? Entonces, vale la pena dejar todo en orden, ¿no? Y yo siempre como consejo, siempre les digo a mis clientes que vale la pena que platiquen de esas cuestiones, sobre todo cuando es una familia empresaria. El testamento, cuando es una familia empresaria, se vuelve un poco más complicado, ¿no? Porque luego empiezas a hablar de temas de acciones, ¿no? ¿Quién va a heredar las acciones? ¿Quién se va a quedar a cargo de la familia? ¿Quién se va a quedar a cargo de la empresa? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, al final, pues el empresario, o sea, el dueño fallece y el relajo se lo deja a sus hijos, ¿no?
Entonces, yo siempre he dicho que son temas a veces que no se tocan, ¿no? O sea, son como tabús, ¿no? O sea, yo nunca me voy a morir, ¿no? O sea, yo voy a durar toda la vida, no se tocan esos temas en familia. Pero es sumamente importante platicarlos y preparar el camino, ¿no? O sea, que no les llegue de sorpresa, ¿no? A sus hijos que, o sea, yo digo, si mi hermana va a ser la dueña de la empresa, pues que me lo diga, ¿no? Y ya acepto digamos, el cargo secundario, por así decirlo. O sea, acepto el cargo secundario ya de una vez, ¿no? O sea, no hay problema. No en el momento que toda la vida me estuvieron pintando que yo iba a ser, ¿no? O sea, que tú vas a ser la encargada de todos los bienes y esto y lo otro, luego al momento de abrir el testamento, pues resulta que es diferente, ¿no? Y ahí es donde empieza el choque, ¿no? Empiezan a pelearse, Yo siempre he dicho que es buena idea, además de tener el testamento, platicar sobre la sucesión. ¿Qué va a pasar? No solamente en el caso que yo me muera, o sea, ¿qué va a pasar en el caso que yo ya no pueda? O sea, que yo ya no pueda seguir con toda esta responsabilidad, ¿no? Porque ya estoy grande, ya estoy cansado, ya mi mente no está acá, está en otro lado, nunca sabes. Puedes tener Alzheimer, te puede dar algún tipo de enfermedad terminal en donde, digamos, consciente no estás, ¿no? Entonces, exactamente. O sea, vale la pena tenerlo en cuenta de una vez y cualquier cosa, digamos que ya descansaste, ¿no? O sea, ese pendiente es un pendiente menos que vas a tener en tu vida y digamos que tus hijos pues están asegurados, ¿no? O sea, por alguna cuestión vas a tener tu vida en orden, ¿no? Aún ya muerto. Entonces, vale mucho la pena platicar del tema, vale mucho la pena hacer el testamento y pues hay cuestiones que se quedan en familia, ¿no? Pero que sí es necesario que platiquen, ¿no? Es más que nada eso. Y en Bada Legal nosotros estamos súper capacitados para hacer cualquier tipo digamos, de plática, ¿no? Yo soy mediadora certificada por el Poder Judicial y generalmente tenemos este tipo de pláticas en donde lanzamos acuerdos, ¿no? Que al final se plasman en un testamento. Pero ya es diferente, ¿no? Ha habido cuestiones en donde, por ejemplo, la abuelita que tiene un montón de inmuebles, ¿no? Y nos ha tocado que sienten, o sea, me ha tocado en una junta que sienten a todos los nietos, ¿no? A todos los hijos y que de plano la señora les diga, a ti te pertenece tal inmueble, a ti te pertenece tal inmueble, a ti te pertenece esto, o entiéndase, ¿no? O sea, entiéndase quién quiere qué, ¿no? Entonces, ya es cuestión con las técnicas de mediación, ir llegando a acuerdos que luego se plasman en un testamento. En realidad, ¿cuál es la forma normal de un testamento? Es en privado, ¿no? Nadie se entera, ¿no? Pero hay cuestiones en el caso cuando son muchos familiares o que tienen muchos bienes o tienen muchas cuentas bancarias, ¿no? O muchas propiedades de mucho valor, en donde pues prefieren dejarlo en claro, ¿no? Antes de partir, prefiero decirle a mis nietos y que estén tranquilos, ¿no? De que lo que les toca es porque yo lo decidí, ¿no? Y se lo digo de frente. Entonces, digamos que es una práctica, yo digo que es una práctica sana, es una práctica no común, pero considero que es una práctica sana para que en el caso luego de fallecer no se agarren de las greñas toda la familia, porque yo he vivido, digamos, un montón de historias tristes en donde una familia muy bonita, muy grande, muy unida, se destruye al momento en el que fallece el abuelo o la abuelita, ¿no? ¿Por qué? Porque pues todos no se pudieron poner de acuerdo, ¿no? En la disposición de los bienes. Entonces, sí es un caso súper triste, muy común, y pues mejor platicarlo que dejarlo en el olvido, ¿no? Así es. Totalmente de acuerdo. Mira, pues muchas gracias. Y bueno, al final, como asesoras, bueno, pero yo en la parte financiera y patrimonial y Amira en la parte, pues ahora sí que en todo el tema patrimonial, legal, ¿no? Organizacional, pues justo ese es nuestro trabajo, ¿no? El tema de prevención a veces es una misión casi, ¿no? Estar hablando de esos temas que no nos gusta tocar, pero que alguien tiene que llegar a nuestra puerta y sensibilizar, ¿no? Lo que platicábamos, la muerte económica, ¿sí? Entonces, hacer un pequeño diagnóstico, cómo está mi patrimonio, cómo está blindado toda esta parte, cómo están mis finanzas, cómo está el tema legal. Entonces, pues aquí estamos a sus órdenes. Gracias, Amira, información valiosa. Gracias a todos por el tiempo que dedicaron para ustedes, ¿sí? Para cada vez estar más informados y tomar acción. Sobre todo, este es un llamado a la acción. Es un muy buen mes, es un muy buen momento para que podamos hacer nuestro testamento. Pues muchas gracias, Amira, te vamos a estar contactando. Muchas gracias a ti, Diana.
Pues muchas gracias a todos igual. Cualquier cuestión, de veras con la confianza, ahí están mis datos, ¿no? Están todos mis datos, tanto mi mail como el número telefónico, y lo que necesiten con la confianza del mundo. Aprovechen este mes, aprovechen que ahorita el testamento está a la mitad. Vale la pena, ¿no? Vale muchísimo la pena. Es un peso menos de encima. Gracias, Diana, por tenerme en cuenta, ¿no? Siempre. Muchas gracias. Pues feliz fin de semana. Cuídense mucho. Bye. Bye.